El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 21, del versículo 9 al 22. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y a dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y se había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a ser de éste? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este día, 29 de junio, que celebramos el día de San Pedro y San Pablo, los dos grandes pilares como apóstoles en la vida del cristianismo que Jesús se escogió. Pedro, que conoció a Jesús, que es uno de los primeros. Pedro, que fue invitado por su hermano Andrés, y que Jesús, cuando lo vio, le vio su mente, su corazón, lo conoció como un hombre de carácter y lo bautizó como Kefas, como piedra, que va a servir para alentar y animar a los discípulos en medio de sus debilidades, sus flaquezas. Y este Pedro en varias ocasiones va a hacer tantas situaciones buenas como situaciones malas, como todo ser humano que no es perfecto. Lo mismo que Pablo. Pablo conoce a Jesús de una manera diferente. Pablo, que es conocedor de la Biblia, un hombre erudito de su tiempo, que maneja la cultura romana, griega y que es muy versátil en las lenguas, pero como judío, fiel que es fariseo, persigue a los cristianos en su momento, pero la conversión le llegó a Pablo y es derribado del caballo y va a comenzar a predicar a Jesús, a anunciarlo. El Evangelio de hoy
nos presenta el modelo del buen pastor, el auténtico maestro, Cristo Jesús, no como la falsedad de cantidad de obispos y de sacerdotes que vemos hoy en la actualidad y de falsos pastores que se nutren, que cada día se enriquecen y sus bolsillos, sus cuentas bancarias son tan grandes. Cantidad de hombres que vivimos en la iglesia y mujeres que nos encanta que nos sirvan y no servir. Jesús enseña a servir. Está esperando a sus discípulos con pan, con pescado, con fuego, para que ellos se calienten, sientan la ternura, el calor y el amor de Jesús, que los recibe como un verdadero Padre. Qué bello fuera que tanto obispos como sacerdotes, pastores, cuando su pueblo llega, lo esperáramos al menos con un gesto de amor, un abrazo, que sintiera la gente esa ternura, ese calor humano, esa vibración y ese amor. Jesús recibe a sus discípulos con ese seno, con ese calor. Ellos se sienten acogidos y bien recibidos. Cristo les pide a ellos porque quiere valorizar lo que ellos traen. Jesús siempre aprecia el esfuerzo, el trabajo, la lucha de lo que nosotros hacemos, porque Jesús es el Señor y enseña a todos a esa riqueza. Cristo, luego que han comido, que han compartido, que ha animado a sus seguidores, va a apartar a Pedro, como te apartaría a ti y a mí, porque quiere cuestionarnos, que profundicemos si en verdad estamos conscientes del Cristo que seguimos. Jesús va a pedir fidelidad. Le va a preguntar a Pedro: ¿Pedro, me amas más que todos? Lo mismo te pregunta a ti, Luis, Juan, José, María, Jorge, Gumercinda. Te pregunta: ¿me amas? ¿Estás seguro? ¿Estás consciente? Y aquel Pedro contestó: sí, Señor. Cristo va a decir: entonces apacienta mis ovejas. Te dice a ti: apacienta mis hijos, apacienta mi rebaño. Jesús va a volver a preguntar: ¿Pedro, me amas? Y él va a decir: sí, sin pensarlo. Solamente se deja ir por el impulso. Jesús nuevamente te pregunta a ti: ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Tienes conciencia? ¿O solamente hablas como un periquito, como una lora que habla? ¿Repites? Y él dice: sí, Señor. Cristo va a volver a preguntar: ¿Pedro, me amas? Y Pedro cae en la cuenta: ay, Señor, te he traicionado tantas veces, te he sido tan infiel, no he sido consistente, no soy la persona que yo pienso, pero tú me conoces mejor que nadie, y en medio de mis debilidades, de mis fragilidades, te amo. Lo mismo Pablo en una ocasión va a decir: Señor, tú sabes las veces que he sido perseguido, apedrado, he naufragado, he sido encarcelado, pero te basta mi gracia. Cuando Pablo en un momento le pidió al Señor: no aguanto, no puedo, y Dios le dice: te basta mi gracia. Hoy Jesús, cuando está cuestionando a Pedro de que lo ama, y te pregunta a ti y a mí: ¿me ama más que todos ellos? Jesús nos encomienda una misión: la fidelidad del anuncio del evangelio. Aquel Pedro se puso triste, pero reconoció sus limitaciones y que necesitamos la gracia del Señor para serle fiel y servirle y seguirle en fidelidad. Cristo le va a encomendar, nos va a enseñar la fidelidad, que en medio de las traiciones y de aquello que nosotros no confiamos en nosotros, Jesús nos enseña a confiar, porque le entrega la misión. Y le va a decir a Pedro: mira, cuando uno es joven, cuando uno es fuerte, es engreído, uno piensa que lo hace todo. Pero cuando uno llegue a viejo, son los otros los que nos llevan. Muchos no quieren entender y nunca se preparan. Y padres de familia viven renegando y rechazando porque no entienden que la fuerza se acabó y que tenemos que aprender a ser humildes y depender de los otros. Aquel Pedro va a morir crucificado, con los brazos abiertos y cabeza abajo. Y aquel Pablo va a morir decapitado, anunciando el evangelio y con infidelidad. Que el Señor nos dé la gracia de su amor para ser fieles, sea su Santo Espíritu el que nos dirige y nos guía, y seamos fuertes y pilares como Pedro y Pablo. Y no solamente recordemos el día de San Pedro y San Pablo, sino que vivamos como ellos en una verdadera actitud, que cuando caigamos nos levantemos y nos confiemos en la gracia del Señor. Que pasen buen día y felicitaciones a los Pedro y Pablo. Adiós.